Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. ¿Qué tal? Feliz día, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina, una semana más para hablar acerca de los temas que están afectando a nuestra comunidad cuando se trata de inmigración. Abogada, ¿cómo se encuentra? Hola Gina, muy contenta de estar contigo, muy feliz de poder dar esta información a nuestra comunidad y por lo tanto estoy muy bien. Me encanta escucharla que está bien, me encanta tenerla aquí con nosotros porque hoy tenemos un programa muy informativo, preparado para nuestro público que nos escucha a través de la radio y también los que nos escuchan a través del podcast acerca de lo que está pasando en inmigración, y esto es compuesto por diferentes preguntas que ha hecho el público durante la semana, ya sea que lo manda por email, que habla a la oficina o que la abogada ha tenido experiencia con ese tipo de casos. Así que pongan mucha atención, pónganse cómodos porque en los próximos 30 minutos estaremos hablando acerca de lo que está sucediendo en inmigración, qué está haciendo esta administración, cuáles son los cambios, cuáles son las cosas nuevas. Y siempre estamos al tanto de todo con información verídica, que es lo más importante. Abogada, por favor, denos la información de su oficina para las personas que quieran tener una consulta con usted. Sí, con mucho gusto. El teléfono para pedir una consulta es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. Nosotros ofrecemos consulta en persona en nuestra oficina, la cual está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de la oficina de la Asociación Latinoamericana. Pero no solamente en persona, también hacemos consultas por video y también puede hacer una cita para hablar por teléfono, no por video, sino para hablar por teléfono. Con mucho gusto, hay muchas personas que no pueden venir acá porque están muy lejos o no tienen cómo manejar, o cuando manejan tienen riesgo de ser detenidos o tienen que pagarle a alguien para venir. Nada de eso es necesario. Y de nuevo, para hacer esa cita es el 678-956-8600. También puedes visitarnos en mi página web, la cual es hablandoconcarolina.com, y ahí puedes obtener toda esta información acerca de cómo llamar, cómo hacer consulta, pero también la información de este programa y de todos los programas previos, y también puedes buscar información en general de inmigración. Muy bien. Abogada, por lo que escuchamos, hay algunas personas que han recibido notificaciones del gobierno para pagar una multa. Algunas de estas notificaciones piden miles de dólares. ¿De qué se trata y qué debe hacer una persona si recibe una de este tipo de notificaciones? Uno de mis colegas me dijo que su cliente había recibido una cuenta del gobierno por más de $1 millón, porque tiene una orden de deportación antigua, y el gobierno de repente decidió mandarle una cuenta, asignarle una multa por todos los días que ha estado aquí después de su orden de deportación, y sumando todos los días al monto que ellos decidieron, el bill que recibió fue de más de $1 millón. Yo he visto personas que han recibido una cuenta de $2,500, personas que han recibido unas hojas que dicen, si tú no te vas, etcétera, etcétera, te vamos a dar una multa de $900 al día, etcétera. Vamos a hablar acerca de qué significa eso y qué se debía hacer. ¿Qué significa? Es que así sea retroactivamente o desde ahora en adelante, cuando la persona recibe una notificación de que tiene una orden de deportación, bajo esta administración, el gobierno está añadiendo una parte donde le dicen, y te vamos a poner una multa civil de X cantidad de dinero diarios si tú no te vas. El gobierno tiene el derecho de poner multas civiles por fallas civiles. Eso no significa que el gobierno puede elegir lo que le dé la gana, cuando le dé la gana y de la manera que le dé la gana. El gobierno puede decir, yo te voy a dar esta multa de $1 millón porque tú estás en violación de tu orden de deportación y no te has ido, pero es posible que la persona no está en violación de su orden de deportación porque todavía está peleando su caso o tiene algún estado temporal. Entonces, ¿qué es lo que tú debes hacer? En mi opinión,
lo primero que debes hacer es hablar con un abogado para tú poder determinar si esa multa y esa notificación que te mandaron es legalmente apropiada, para ver si se puede pelear, para ver cuál es la consecuencia en tu caso si tú te vas ahora para propósitos de regresar en un futuro, asumiendo que tienes un camino para regresar. Hay personas que han recibido esta carta, en su familia viene a verme, la persona ni siquiera está aquí. Claramente tú tienes que ir a hablar con un abogado. Lo que no debes hacer es ignorarlo. Entiendo la reacción, pero no significa de que deben ignorarlo. Igualmente, si recibes la notificación, no significa que el mundo se te está acabando, ¿verdad? Hay cosas que se pueden hacer para o aliviar, para eliminar o para reducir esas notificaciones. Entonces, si recibes una notificación de una multa que te dé la inmigración, tienes que hablar con un abogado para poder lidiar con esa notificación o lidiar con tu caso migratorio. Aquí hay una pregunta muy interesante de Ernesto. Dice, entré a Estados Unidos en el 2023 y me entregué a la migra para pedir asilo. Mi abogado dijo que por alguna orden yo no califico para asilo y tengo que pelear los otros alivios asociados al asilo, los cuales no son permanentes. ¿Cuál es esta orden y cuáles son los otros alivios? Sí, esto es una orden que acaba de expirar este año, en mayo. Y esto fue lo que pasó. Cuando Biden era presidente, él abrió caminos para que una persona que quería venir a pedir asilo entrara por la puerta de enfrente con un documento que se llama un parol humanitario, un parol familiar, un parol de frontera, programa del CBP-1, etcétera. Y el plan de Biden es, yo abro estas puertas para que ustedes apliquen para poder entrar por la puerta de enfrente para pedir y pelear su asilo y no entrar ilegalmente y no pagar coyote, no poner a una persona en peligro, etcétera. Entendemos que el programa de Biden no era perfecto. Difícil algunas veces recibir una notificación o una cita para presentarse por la puerta de enfrente. El CBP-1 muchas veces no funcionaba o había una larga espera, etcétera. Entonces, poniendo de lado el hecho de que sí, es verdad, no era un programa que funcionaba idealmente porque era un programa nuevo. La otra cara del programa era, ya que te di una puerta de enfrente para entrar, tú tienes que estar disponible a esperar y tomar tu turno, etcétera, porque si no lo haces, lo que va a ocurrir es que te voy a prevenir contra aplicar para el asilo. Entonces, las personas que entraron empezando mayo 11 del 2023 y terminando mayo 11 de este año, si entraban a los Estados Unidos de una manera que no fuera por los programas que hizo él, no iban a calificar para pelear el asilo. Y el punto era que este era un programa piloto. Obviamente no terminó ganando Biden, entonces el proyecto no va a ser renovado. Y desafortunadamente mucha gente que estaba en México nunca supo de este programa, no oyó o creyeron más las palabras del coyote o se vieron con una necesidad muy grande. Por cualquier razón eligieron venirse ilegalmente y presentarse después de entrar. A esto es a lo que se refiere este joven, de que entró, probablemente pasó por México, pasó quizás por Panamá, quién sabe por dónde pasó, y pasa ilegalmente, se entrega. Como él se entregó entre mayo 11 del 2023 y mayo 11 del 2025, y no pasó legalmente, él entonces es sujeto a esta barra. Hay ciertas excepciones limitadas a la barra, pero no muchas. Y por eso es que su abogado le dice, ahora estás peleando la aplicación de asilo, pero tú no vas a lograr el asilo. Tú tenías la oportunidad de entrar legalmente y no lo hiciste, aunque la persona supiera o no, o aunque se le hubiese sido posible a la persona o no. Y ahora la aplicación de asilo de esta persona, el juez la va a convertir en una aplicación para alivios asociados, porque la persona no va a poder comprobar de que entró legalmente. Una de las excepciones es que la persona haya pedido asilo en los países donde pasó y se lo hayan negado.
Entonces, vamos a decir que tú empiezas en El Salvador y tú pasas por Guatemala, México y entras a los Estados Unidos ilegalmente. Bajo el programa, si no utilizabas el programa para entrar legal, para poder entrar ilegalmente y poder proceder con tu asilo, fuera de las excepciones para menores de edad, etcétera, etcétera, tú tienes que haber comprobado que pediste asilo en Guatemala y te lo negaron, y pediste asilo en México y te lo negaron. Y eso aparente ser lo que esta persona está encarando. Ahora, ¿cuáles son los alivios asociados? Se llaman withholding y convenio contra la tortura. El withholding y el convenio contra la tortura, si lo gana, le permite a él ser protegido contra de ser regresado a su país. Por ejemplo, vamos a decir que la persona recibe withholding y convenio contra la tortura o cualquiera de las dos cosas y la persona es de Venezuela. Eso significa que el gobierno americano no lo va a regresar a Venezuela, pero el gobierno americano lo puede mandar a un tercer país, como El Salvador o Costa Rica, Uganda o cualquiera de los países con quien tiene un acuerdo y el país está dispuesto a aceptar a esa persona. Entonces, si tú tienes una situación donde tú entraste ilegalmente por México, no eres mexicano, no eres menor de edad, no trataste de pedir asilo en esos otros países y no caes bajo las excepciones limitadas, cuando tú peleas tu asilo, probablemente no va a ser el asilo el que vas a pelear los alivios asociados que son el withholding y el convenio contra la tortura, y vas a tener que hablar con tu abogado realísticamente acerca de cuáles son las posibilidades. Dios no quiera, te dan el withholding, te dan el convenio contra la tortura, pero en vez de quedarte aquí, terminas tú en El Salvador. O en otro lugar, en Uganda, que nunca ha estado una persona, ni se habla. Exacto, o en Uganda, correcto. Bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini hablando acerca de diferentes casos de inmigración. Abogada, denos su número de teléfono, por favor. El teléfono es 678-956-8600. De nuevo, 678-956-8600. ¿Es verdad que si un familiar somete la petición para una persona, la llaman a esa persona a la entrevista, pueden ponerla en deportación? Sí, hay la posibilidad. Nosotros estamos conscientes de que hay situaciones donde la persona va a una entrevista con el UCIS por una petición familiar o un ajuste de estado o algo así, y que la persona pueda terminar arrestada o en proceso de deportación. Y déjame explicarte las dos cosas. Vamos a decir que tú estás aquí ilegalmente. No tienes orden de deportación, sino que estás aquí ilegalmente. Y a ti te pide tu esposa, quien es ciudadana. Y a ti te llaman a una entrevista para esa petición de esposa a esposo. Hay la posibilidad, no siempre, pero hay la posibilidad de que esa entrevista o después de esa entrevista tú seas arrestado por inmigración, ya tienes una orden de deportación, seas físicamente retenido y deportado, o si no tienes una orden de deportación, te lleven para ponerte en proceso de deportación, lo cual por supuesto significa que tienes que pedir fianza, etcétera, para pelear tu caso. Sin embargo, si tú estás pidiendo un alivio mayor, como por ejemplo la residencia, y tu alivio no es otorgado y eres negado, inmigración puede negarte y puede mandarte una carta de que vas a estar en proceso de deportación y vas a tener que ir a corte a defenderte. Y si tú estás pidiendo ese alivio y ya tienes una orden de deportación, inmigración simplemente puede arrestarte, así sea después de la entrevista en UCIS o en tu casa o donde sea, para ejercer esa orden de deportación. Abogada, dicen que añadieron un nuevo requisito para poder aplicar a la naturalización. ¿Es verdad? Y háblenos acerca de ese requisito. En realidad no es un requisito nuevo, en el sentido de que era algo que ya se hacía, era algo que ya era parte del alivio de la naturalización. En ese sentido no es nuevo. Lo que es nuevo es que el gobierno le ha dicho a los oficiales que en realidad se tienen que enfocar muy fuertemente en esto. Y déjame explicarte, para hacerte ciudadano, tú tienes que tener la residencia por el tiempo apropiado, comprobarte que
no has abandonado la residencia, que no has hecho nada que te ponga la residencia en problemas, que no has sido convicto de un crimen que te descalifique, que tienes por lo menos 5 años de buen carácter moral, si estás aplicando bajo los 5 años, etcétera. Y básicamente tienes que demostrar de que tú eres una persona que merece el alivio o el que te otorguen la naturalización. Y normalmente la persona sometía sus taxes, su identificación, las actas de sus hijos americanos, quizás una carta de su trabajo, copia de su récord penal, comprobando que pagó sus multas o algo más complicado, explicando eso y ya era todo. Y con eso era suficiente porque la persona podía comprobar las cosas que tenía que comprobar. Ahora el gobierno ha dicho que la persona que hace la aplicación de ciudadanía tiene que entonces someter bastante evidencia favorable, no solamente taxes, no solamente carta de recomendación, no solamente las actas de nacimiento de sus hijos, sino que ahora la persona tiene que comprobarle al gobierno que merece el beneficio de la ciudadanía de una manera más alta, de que la persona no habla mal del gobierno, que la persona hace sus impuestos, que la persona tiene buen crédito, que la persona tiene mucho tiempo aquí, que tiene pocas ofensas, que ha pagado sus multas, se ha rehabilitado. Si va a iglesia, que la iglesia hace cosas, que hace cosas a la comunidad, no simplemente trabajar. Es simplemente subiendo el nivel discrecionario a un nivel mucho más alto de lo que, en mi opinión, el gobierno jamás ha pedido, mucho más alto a cualquier nivel que la ley requiere. Y entonces, si le niegan la naturalización, ¿lo pueden poner en proceso de deportación? Muy buena pregunta. Generalmente, cuando a una persona le niegan la naturalización, todo lo que hacen es negarle la naturalización y la persona tiene el derecho a apelar. Hay ciertas personas quienes van a una naturalización, son negados y son puestos en proceso de deportación. Y te voy a decir que esto generalmente es un punto de una gran frustración para mí, porque normalmente cuando yo veo esto son personas que no tienen abogado, que hicieron su naturalización sin entender de que las cosas que ellos tenían en su pasado iban a causar no solamente que le iban a negar la ciudadanía, sino que le iban a poner en proceso de deportación para tratar de quitarle la residencia. Y eso ocurre a cada rato. Y yo no entiendo una persona que aplica para la ciudadanía pensando, no, yo puedo, yo no tengo por qué pagarle a alguien, ¿verdad? Primero, no tiene una conversación seria con un abogado acerca de su historial, de cualquier arresto, de cualquier multa, de cualquier cosa que haya pasado en su vida, para primero asegurarse de que esa persona, si le niegan la ciudadanía, lo peor que pasaría es que le negaran la ciudadanía Y ya. no que entonces se viera en proceso de deportación. Y tan fácil que es. Por favor, déles el número de teléfono, abogada, para las personas que necesite hablar con usted ya. No se esperen, por favor. Sí, y es fácil hablar con un abogado. Para hablar con un abogado, hablen con su gente, hablen con su familia, hablen con gente que conoce abogado, busquen un abogado de buena reputación, se hace una llamada y se pide una cita y se va a esa cita hablando honestamente. Exacto. Para hacer esa cita con nosotros, 678-956-8600. 678-956-8600. Y sí, tienen que pagar por consulta. Nadie va a trabajar gratuitamente. No van a ir ustedes a un doctor y van a tener una consulta de doctor y no pagar. No, Exactamente, claro abogada. que se tiene que pagar. Sí. Claro que es un fastidio. Claro que hay que ir de tomar tiempo de su día. Pero esto es lo que es necesario para tú poder preservar tu futuro. El teléfono de nuevo es 678-956-8600. Abogada, aquí tengo una pregunta. Dice, la persona que me ayudó a llenar mi aplicación para inmigración no puso su nombre como persona que me ayudó. ¿Por qué? ¿Esto puede ser un problema? Bueno, esto es un problema para dos personas. Es un problema para la persona que te llenó la aplicación, es un problema para ti. La ley requiere que la persona que te ayuda a ti a llenar la aplicación escriba su nombre, su dirección, su teléfono, etcétera. La razón por la cual personas que te ayudan a llenar esa aplicación no ponen su número, teléfono, etcétera, es porque ellos no quieren responsabilizarse. Esa persona llena la aplicación y tú la firmas y ellos no ponen su nombre, el que queda agarrando la bolsa eres tú.
La persona quien te llena la aplicación falla en su obligación de llenar la parte la cual dice preparador. Y si tu preparador fue un abogado, el abogado tiene que llenar eso. Y si tu preparador fue tu hermano tiene que llenar eso. Y si tu preparador fue un notario, el notario tiene que llenar eso. Y si una persona no está dispuesta a firmar el juramento, el cual dice, yo llené esto para esta persona le leí todas las preguntas, las entendió y nada más puse lo que me contestó. Entonces esa persona está fallando. Pero la persona quien en realidad está fallando eres tú. Porque si no firmaron su nombre, tú probablemente no tienes idea de lo que dice esa aplicación. Pero tú estás firmando un juramento que todo lo que esa aplicación tiene es correcto, es verdadero, que tú sabes lo que dijiste y tú sabes lo que escribiste. Y el hecho de que tú no hablas inglés no tiene nada que ver. Por eso es que tienes un preparador. Si es tu hermano o es una prima o es un notario y no están dispuestos a escribir el nombre, que no lo hagan. Porque si tú no estás dispuesto a ser responsable por lo que hiciste, no lo hagas. Deja que una persona que sí es responsable esté dispuesta a hacerlo, ponga su nombre, tenga orgullo en su trabajo, que esa sea la persona que te ayude. Abogada, otra pregunta. Fui a la corte y me hicieron preguntas sobre mi aplicación de asilo. Yo no la llené porque está en inglés. Nada más firmé. El juez me negó porque la información de la aplicación y lo que atestigué es diferente. Ahora, ¿qué puedo hacer? Y esto es algo tan común, Gina, que me vuelve absolutamente loca. Sí. La cantidad de personas que deja que una persona, un preparador o alguien, le escriba lo que le dé la gana, a su manera, y después la persona, sin saber lo que dice la aplicación, firma el juramento que todo lo que está en la aplicación es verdad, y después van a corte, y el juez le hace preguntas, y el juez compara la aplicación, y resulta ser que la información es errónea. Y la razón que el juez niega es porque no hay una excusa bajo la ley que tú no sabías, porque tú firmaste. Entonces, lo que el juez tiene que determinar es si tú mentiste. Y te voy a decir honesta, la mayoría de los jueces de inmigración están buscando por qué negar. Hay jueces de inmigración que son muy buenos, muy buena gente, muy profesional, etcétera, pero la triste realidad es que los números no mienten, el asilo es mayormente negado, lo cual significa que las razones que existen para negar son usadas. Y si tú fueras juez de inmigración y yo fuera juez de inmigración y otra persona fuera juez de inmigración y la aplicación dice, me arrestaron la policía 3 veces, me llevaron al cuartel, me encerraron en un cuarto donde me violaron y me torturaron, pero después el juez te pregunta en la corte y tú dices, no, yo nunca fui arrestada, no, yo nunca fui violada, el juez va a pensar que alguien está mintiendo aquí, o mentiste en la aplicación o me estás mintiendo en la corte aquí, y te va a negar. Y te va a negar porque en el momento de que tú pierdes credibilidad en frente del juez, perdiste tu caso. Otra pregunta por aquí dice, tengo miedo someter impuestos porque escuché que ICE puede encontrarme pidiendo información al IRS, pero mi abogado dice que tengo que hacer taxes, que es mi obligación, y si no los hago puedo tener problemas. No sé qué hacer, someter taxes o no. Desafortunadamente hay cosas que uno tiene que hacer legalmente, que son legalmente apropiadas, que son las cosas que uno tiene que hacer, las cuales también lo expone a uno a cierta crítica o acción del gobierno. Por ejemplo, yo tengo que hacer mis taxes y los tengo que hacer bien y seguir la ley. Si yo no lo hago bien, yo miento, yo no sigo la ley, a mí el IRS puede venir y ponerme cargos y hasta encerrarme. Entonces hay ciertas cosas que la ley requiere que desafortunadamente pueden exponerlo a uno a un cierto riesgo. Lo injusto de esto es que una persona que hace sus impuestos, los hace bien, no hace nada malo, quien no está documentada, tiene el potencial de ser buscado por la migra utilizando el IRS. Pero lo que les quiero decir a todos es que el hecho de que tienen ese riesgo no quita la obligación de tener que hacer taxes. Y el riesgo no es tan grande como ustedes piensan. Esto no significa que el IRS está libremente compartiendo la información con ICE. O sea, ICE no está abriendo los libros del IRS, no está en su página web,
no está en sus récords electrónicos. Eso no es como funciona. Esto significa que ICE puede pedirle al IRS información de cómo localizar a una persona a quien están buscando. Entonces, ¿es posible que ICE utilice al IRS para encontrar a una persona? Absolutamente. Pero te voy a decir que honestamente hay maneras mucho más fáciles Sí. de encontrar a una persona que utilizando el IRS. Para el ICE tiene que hacer una petición, el IRS tiene que buscarlo, tiene que darle información. La realidad es que la posibilidad de que ICE en realidad utilice el IRS frecuentemente o para buscar una persona es indudablemente grande. Adicionalmente, si ICE está utilizando el IRS es probablemente porque eres un fugitivo y no te encuentra de la manera más fácil. Y yo sospecho que si tú eres un fugitivo, tú no estás haciendo taxes. Exactamente, para empezar. El peligro de ser negado un alivio en un futuro por no hacer taxes, en mi opinión, es más grande que el peligro de que ICE llame a inmigración y diga, quiero la información de todos los Juan Pérez. Entonces, yo estoy de acuerdo con tu abogado. En general, y todas personas tienen diferente vida y entiendan que esto no es un consejo directo a cada persona tiene que buscar su propio consejo en un cuarto cerrado con su propio abogado, pero en general mi tendencia es que la persona va a sufrir más daño si no hace sus impuestos. Abogada, se nos termina el tiempo. Una pregunta más. Dice, tengo corte y mis hijos menores son parte de mi caso. ¿Ellos están en la escuela? ¿También deben ir conmigo a la corte? Sí, absolutamente. Persona, no importa la edad, que tiene corte, si no va a la corte, puede ser y probablemente va a ser deportado en su ausencia. Si tú quieres que tus hijos no tengan que ir a la corte cuando te toque tu próxima corte, tú tienes que pedirle al juez o a la jueza permiso para que tus hijos sean disculpados de ese día de corte. Si tú pides el permiso al juez o la jueza y te dicen sí, tu hijo no tiene que venir, entonces tu hijo no tiene que venir. Si te dicen no, tu hijo tiene que venir, tu hijo tiene que venir. Y otra cosa muy importante, porque estoy manejando el caso de unos niños donde la mamá cometió un gran error. Fue a su corte con sus hijos, le pidió al juez que por favor permitiera que sus hijos se quedaran en el colegio. El juez le dijo, sí, tus hijos están exentos de la próxima corte. Ella fue a su próxima corte, no pasó nada. Le dieron la última corte, ella fue sin sus hijos, lo cual causó que el juez ordenara deportado sus hijos. Ella no pidió permiso que sus hijos fueran exentos de todas las cortes y, en general, los jueces no exentan niños para cortes finales. Y ahora ella es mi cliente porque yo tengo que hacer es reabrir la deportación de esos niños. Bueno, ella no es mi cliente, son los niños quienes son mis clientes, sí, porque yo tengo que echarle la culpa a ella. Si tú tienes hijos menores y estás en proceso de deportación y tú quieres que la corte considere que no vayan a corte, tienes que pedirle al juez y se lo tienes que pedir o para cada corte o tienes que pedírselo para todas las cortes y que sea muy explícitamente aprobado por el juez. El punto es que inmigración está llena de detalles tan pequeños que cualquier cosita, cualquier movimiento mal puede afectar a la persona por el resto de su vida. Abogada, muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que quiera agregar? Sí, quiero recordarles a los guatemaltecos y salvadoreños quienes entraron en el 90 y aplicaron para el asilo o el TPS o el ABC, de que la ley NACARA todavía aplica y que aplica para ti, aplica para tu esposo o esposa y aplica para tus hijos que lleven más de 7 años aquí. Tus hijos no tienen que haber entrado en los 90 como tú. Recientemente, más ayer, gané un caso de NACARA, estoy muy contenta. Tuvimos que pelearlo por 12 años, pero lo ganamos, ya el señor es residente. Pero hay muchas personas de Guatemala y El Salvador que llevan muchos años aquí, que simplemente no han hablado con alguien o han hablado con abogados, pero no han hablado de la NACARA. Si tú eres guatemalteco o salvadoreño y tú entraste en el 90,
y aplicaste para aplicaciones en ese entonces o trataste de aplicar, por favor, ven a hablar conmigo para ver si calificas para la NACARA.